Bien, vengamos al mensaje de la mañana preparado con temor y temblor. Siempre que preparamos un mensaje para darlo el domingo en la mañana, lo hacemos con temor y temblor. Y casi siempre yo empiezo a preparar el sermón del domingo, el domingo anterior. Por ejemplo, cuando yo llego a casa, eso de las 11 de la noche el domingo, ya me pongo a pensar en el mensaje del domingo que viene. Es mi norma de conducta, es mi método que tengo. Y durante toda la semana me paso meditando en el mensaje, puliendo el mensaje, informándome acerca del mensaje en libros de estudios bíblicos, de teología, de información, porque no quiero dar aquí comida chirle, sino quiero dar comida sustanciosa cada domingo a la iglesia, el domingo en la mañana. Y cuando estoy aquí, lo hago con temor y temblor. A mí también me tiemblan las rodillas cuando estoy detrás del púlpito. Ustedes no ven porque el púlpito es grande, pero también me tiemblan las rodillas. No tanto porque le tenga temor a ustedes, no tanto porque no sepa lo que tengo que decir, es que yo estoy interpretando al Señor Jesucristo cuando estoy hablando aquí. Y yo tengo que decir lo que la Biblia dice, no lo que me parece a mí que dice. Por eso yo me preparo toda la semana y consulto texto tras texto hasta estar seguro que lo que voy a decir aquí es la palabra de Dios, lo que está escrito. Y al preparar estos mensajes en la carta a los Gálatas, el gran tema de la libertad cristiana, porque la carta a los Gálatas es la carta magna de la libertad cristiana, yo mismo he encontrado nuevas cosas, he visto nuevos aspectos, recibido nuevas luces de esta carta maravillosa sobre versículos que los tengo sabidos de muchos años atrás, porque así es el estudio de la Biblia, va revelando cosas nuevas. Y vengamos al bosquejo que tenemos en la hoja del boletín y vengamos al capítulo 1 de la carta a los Gálatas a partir del versículo 11. Y vamos otra vez a despertar la imaginación como el domingo pasado y vamos a hacer de cuenta que no somos la primera iglesia del Pacto de los Ángeles, sino que somos la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Y acaba de llegar la carta del apóstol Pablo, escrita, manuscrita, porque en aquellos tiempos no había imprentas, escrita en griego, y se está leyendo la carta en la congregación cristiana de Antioquía de Pisidia. En el verso 11, vamos a leer lo que Pablo nos está diciendo a nosotros, cristianos gentiles de Antioquía de Pisidia. Versos 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esto es sencillamente extraordinario. El apóstol Pablo dice que lo que él predicó en Antioquía de Pisidia y lo que ahora está escribiendo no es invento humano. Él no lo aprendió de los apóstoles de Jerusalén, él no lo aprendió de ningún hombre, de ningún filósofo, de ningún teólogo de su época, no lo aprendió de los maestros judíos que lo educaron a él en la religión judía, ni siquiera lo encontró en los grandes profetas del Antiguo Testamento, a él se lo reveló Jesucristo directamente. Porque la doctrina de la gracia, la doctrina del perdón gratuito de Dios extendido ampliamente a todos los pecadores de este mundo, jamás iba a nacer en un cerebro humano. A ningún hombre se le hubiera ocurrido tal cosa, y menos predicarla exponiendo la vida como Pablo lo hizo por todo el imperio romano. Si no era revelación de Dios, ningún hombre descubre tal cosa. Porque una cosa tan profunda y tan sencilla y tan amplia y tan linda y tan buena no nace del corazón humano, no nace de la mente humana, chuecos y torcidos a causa del pecado. Dios tiene que revelarlo. Y Dios, Jesucristo, se lo reveló a Pablo en el camino de Damasco.
Entonces el evangelio que Pablo predica es mandamiento directo de Jesucristo. Jesucristo le dijo a Pablo: tienes que ir por todo el mundo y decirle a todo el mundo que Dios los ama, que yo he muerto por cada uno de ellos, y que si se arrepienten de su pecado y creen en mí serán salvos instantánea, perfecta y eternamente. Porque la salvación que Cristo hizo en el Calvario para ofrecer gratuitamente a todo el mundo es instantánea, es perfecta y es eterna. Instantánea porque se recibe y se goza desde el momento que uno cree. Perfecta porque no deja pecado sin perdonar. Y eterna porque es eterna, simplemente porque es para siempre. Y Pablo dice: este evangelio no me lo enseñó ningún hombre, no me lo enseñó San Pedro, no me lo enseñó la Virgen María, no me lo enseñó Gamaliel o Hillel, los grandes maestros judíos de su época. ¿Quién se lo enseñó a Pablo? Jesucristo. ¿Cuándo? En el camino de Damasco, cuando Pablo fue convertido. Ese es el evangelio de la gracia. No es invento humano, no es creación humana. Por eso a nosotros los hombres nos cuesta tanto entender lo que es la gracia de Dios. Porque nosotros tenemos tendencia a la ley, al fariseísmo. Tenemos tendencia a los reglamentos, tenemos tendencia a las obras. ¿Escucharon el mensaje radial de esta mañana? Sí. Hablé acerca de la primera canción de protesta, ¿verdad? La canción de Lamec, aquel hombronazo del Antiguo Testamento que tenía 2 mujeres. El hombre que fue el primero en corromper la santidad y unidad del matrimonio, se casó con 2 mujeres en lugar de una sola, Ada y Sila. Y un día aquel hombre agarró una guitarra, no agarró un arpa, no había guitarra entonces, y se puso a cantar con un vozarrón de trueno: Ada y Sila, oigan mi voz. Mujeres de Lamec, escuchen mi dicho. Y me imagino a las pobres mujeres que se acercaron temblando a escuchar a Lamec, no sea que les diera una paliza. Y cantó una canción de protesta, una canción humana en que se exalta el yo humano, se exalta el espíritu de venganza, de desquite y de obras humanas también. Y al final del mensaje decíamos que en contraste a la canción del hombre, la canción de Lamec, está la canción de Jesucristo, la canción del perdón y del amor. Lamec cantó: si a alguien golpea a Lamec 70 veces 7 será vengado. Esa es la canción humana, la canción de la violencia, la canción del desquite, de la revancha. Jesús dijo: si tu hermano te ofende, 70 veces 7 lo perdonarás. Y ahí está la enorme diferencia entre lo que cantan los hombres y sienten los hombres y piensan los hombres y lo que sienta, canta y piensa Jesucristo. El hombre clama venganza, clama desquite, pide revancha. Jesús ofrece perdón 70 veces 7. Pablo comprendió esto en el camino de Damasco, cuando él mismo fue perdonado de sus muchísimos pecados, de sus tremendas perversidades. Cuando Pablo fue cambiado radicalmente, transformado en cuerpo, alma y espíritu, y comprendió que si Dios lo amaba a él, tan grande pecador como era, y en una de sus cartas Pablo dice: yo soy el primero de los pecadores, él tenía que predicar al mundo un solo mensaje. No el mensaje de la ley, no el mensaje de la religión, no el mensaje de las tradiciones judías, no el mensaje de las opiniones humanas. Él tenía que predicar al mundo lo que él había recibido: la gracia perfecta, absoluta, abundante, eterna de Jesucristo. Y eso predicó. Y por eso escribe aquí: lo que yo recibí, no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino de Jesucristo. Sino de Jesucristo. En los versículos 13 al 14, el apóstol habla de su vida pasada. Y yo creo que todo cristiano que está gozando de la gracia, que está gozando de la vida nueva, tiene que saber distinguir entre su vida pasada, la vida que vivió cuando estaba en el mundo, cuando estaba en la carne, cuando era inconverso, y la vida que tiene ahora, la vida que Cristo le ha dado. En los versos 13 y 14 dice el apóstol Pablo: en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres.
Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Pablo era un fariseo, era de la secta de los fariseos, aquellos hombres estrictamente apegados a la letra de la ley. Eran hombres que se sabían la Biblia de memoria, eran hombres que andaban siempre con algún versículo en los labios, viniera o no viniera al caso, siempre andaban con un versículo en los labios y lo repetían a veces fuera de ocasión y de contexto, porque ellos eran amantes de la palabra de Dios. Bordaban versículos de la palabra de Dios y se los ponían en los flecos de sus mantos. Tenían la casa llena de versículos de la palabra de Dios. Ponían una especie de cosita de cuero en la puerta de la casa y allí ponían versículos de la palabra de Dios escritos en pergamino. Y al salir de la casa tocaban con sus dedos el cartuchito de cuero para tocar la palabra de Dios, y al volver a sus casas volvían a tocar el cartuchito de cuero. Tan celosos eran de la palabra de Dios los fariseos, y Pablo era fariseo. Sostenía estrictamente la letra de la ley, pero él, como todos los fariseos, tenía la Biblia fuera de su corazón, no en su corazón. Ya Jesús les había dicho a los fariseos tiempo antes: ustedes son como sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, muy pintaditos, muy arregladitos, pero por dentro llenos de huesos de muertos y toda suciedad. Así era Pablo, fariseo, tradicionalista, religionista, nacionalista, de todo tenía. Y fue a Damasco para meter presos a todos los cristianos que ya estaban gozando de la gracia de Dios. Y allá en el camino de Damasco el Señor lo derribó a tierra. El Señor lo iluminó con su luz. El Señor le habló con su voz de amor. El Señor le mostró su gracia. Y Pablo fue cambiado. Pasó del fariseísmo más fanático al cristianismo más liberal. Fue dado vuelta como quien da vuelta una media. Cuando uno mete la mano en la media, da la vuelta por completo. Pero mejor que eso. Porque cuando uno da vuelta una media, la media queda igual. No cambia, ¿verdad? Y haga usted una prueba. Si usted tiene un agujero en la media, dé la vuelta por completo, el agujero siempre queda. Cambie la media de pie y va a ver que el agujero aparece en el mismo dedo donde tenía el agujero. ¿Nunca hicieron esa prueba? Porque si usted tiene un agujero en el dedo gordo del pie derecho y da vuelta a la media por completo y se la pone en el pie izquierdo, el agujero aparece otra vez en el dedo gordo del pie izquierdo. Hay muchas personas que creen que han cambiado y no han cambiado nada, son como la media. Pablo no fue cambiado como una media, Pablo fue transformado porque su corazón fue el primero en cambiar. Su mente, sus sentimientos, su concepto de la vida, su concepto de la religión, su concepto de Dios, su concepto de Cristo cambió completamente. No fue cambiado, fue transformado. Y esa transformación hecha por Cristo en él es lo que Pablo predicó al mundo entero. Y en esta carta a los Gálatas él habla en los capítulos finales de esa transformación que debe experimentar el cristiano. Pasó del fariseísmo más fanático al cristianismo más liberal. Y fue un hombre predestinado y llamado. Y cuando Pablo escuchó el llamado de Jesucristo, él lo dice en uno de sus testimonios: no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde. Pablo era un predestinado. Pablo era un llamado, Pablo era un escogido. Pero así todo, Pablo tenía que escuchar la voz de Cristo y responder a la voz de Cristo. Y yo estoy seguro que hay muchos aquí personas que han entrado hoy que son también llamados, predestinados y destinados por Cristo a gozar del cielo, pero deben responder al llamado. Deben decir que sí cuando Cristo llama. Deben obedecer al mandamiento de Jesús de venir a él. Y cuando Pablo recibió esta revelación maravillosa, cuando Pablo sintió el cambio en su vida, cuando Pablo sintió que su corazón ya no estaba cargado de odios judíos, sino que se estaba llenando de amor cristiano,
Cuando él se dio cuenta que su corazón ya no era una fuente que respiraba amenazas y violencias y enconos y persecuciones, sino que ahora su corazón era una fuente de manantial puro, de agua pura, el amor de Cristo, Pablo se dio cuenta que él tenía que estudiar y repensar todo lo que antes había estudiado y pensado. Y se fue a la Arabia y volvió a Damasco y estuvo 3 años sin hablar. 3 años estudiando la Biblia, el Antiguo Testamento, que era la Biblia que él tenía en sus manos en ese entonces. 3 años meditando en todo el Antiguo Testamento. Y es necesario estudiar el Antiguo Testamento desde el punto de vista cristiano. Los jóvenes ahora están estudiando el libro del Génesis. Y de paso había 70 jóvenes el viernes pasado, aquí atentos a la palabra de Dios. Y vamos a seguir estudiando el libro del Génesis, aunque a algunos les caiga pesado, porque el Génesis es medio pesado para el que no está habituado a estudiar la palabra de Dios. Pero vamos a seguir adelante y vamos a descubrir cosas maravillosas en el libro del Génesis. Eso hizo Pablo. Durante 3 años estudió la Biblia, el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque él no quería fundar su prédica solamente en una emoción subjetiva y pasajera, sino que quería fundar su prédica en la palabra objetiva de Dios. Y todo lo que Pablo enseñó y todo lo que Pablo predicó no era solamente lo que él había sentido y experimentado, era lo que estaba escrito. Él apelaba a las Escrituras. Para hablar de la resurrección de Jesucristo, por ejemplo, Pablo una sola vez dice que él lo vio. Pero cuando Pablo quiere probar y demostrar la resurrección de Jesucristo, se va a los profetas, se va al Antiguo Testamento y por las Escrituras prueba lo que él está predicando. Y así con todas sus doctrinas, aún la gracia. Y sacamos esta conclusión, que está aquí en el punto 4 del bosquejo que ustedes tienen. La palabra escrita objetiva es superior a la experiencia emocional subjetiva. Porque mis hermanos y mis amigos, si la verdad del Evangelio hubiera sido dejada a las emociones de la gente, hubiera sido un desastre. Porque cada uno siente las cosas a su manera y de distinta manera. Y cada uno cree que su experiencia y que su mentalidad y que sus sentimientos y que sus opiniones son los únicos que valen. Y si en una iglesia hay 500 cabezas, hay 500 opiniones distintas. Si Dios hubiese dejado la verdad del Evangelio depositada en el mar inquieto y turbulento de las emociones humanas, no hubiera habido iglesia cristiana, no hubiera habido cristianismo, no hubiéramos tenido Nuevo Testamento nunca. Porque cada uno hubiera querido ser ley para sí mismo, cada uno hubiera querido decir, la verdad es la mía y la de nadie más, y cada uno tiene que creer como yo creo, y opinar como yo opino, y sentir como yo siento, y vivir como yo vivo. El apóstol Pablo se dio cuenta de esta trampa que el diablo le estaba tendiendo, de predicar solamente su experiencia. Entonces se fue a la Arabia, agarró la Biblia, y durante 3 años estudió en la Biblia la doctrina. Y lo que Pablo predicó y enseñó y escribió fue la doctrina, más que su experiencia. Alguna vez sí tuvo que decir lo que Cristo había hecho en él, porque a Pablo lo combatían, a Pablo lo atacaban, a Pablo lo negaban en todas partes. Él escribió la segunda carta a los Corintios, por ejemplo, para defenderse a sí mismo. No defender su persona, que él no era capaz de hacer eso, defender su ministerio, sí. Y aquí en Gálatas, él en las primeras partes, en los primeros capítulos, él tiene que defender su posición, su testimonio, su experiencia. Pero Pablo quería fundar su fe en la palabra escrita. Y fundar la fe de las iglesias en la palabra escrita, en lo que está escrito. En el documento legal que es la Biblia, en la palabra escrita, en el testamento escrito. Había un muchacho que era bastante tarambana. Se parece a ese muchacho Getty, heredero de no sé cuántos millones de dólares, que no le quieren dar todos los millones que hereda porque es un cachafaz, es un drogadito y su abuelo lo desheredó. Bueno, había un muchacho que era así, mal hijo, mal joven, mal individuo. Su padre murió y dejó una gran fortuna. El muchacho se presentó inmediatamente a reclamar su herencia.
Fue donde el abogado que tenía el testamento del padre, y el abogado pues abrió el testamento y le dijo: no heredas ni un solo centavo de la herencia de tu padre. El muchacho se escandalizó y se enojó. No puede ser, soy su hijo, llevo su apellido. El abogado le dijo: no me importa que sea su hijo y lleva su apellido, yo me atengo a lo que está escrito en el testamento. Pero yo necesito dinero para mis estudios, quiero estudiar. No me interesa, le dijo el abogado, que necesites dinero para tus estudios, yo me atengo a lo que está escrito. Pero yo era el hijo querido de mi padre, él me perdonó y todo. A mí no me importa que tu padre te haya perdonado, yo me atengo, le dijo el abogado, a lo que está escrito. Yo debo cumplir el testamento como está escrito, no como a ti te parece. Y así fue el muchacho argumentando y discutiendo y enojándose con el abogado, pero el abogado se atuvo a lo que estaba escrito y no le entregó ni un solo centavo de la herencia del padre. Porque lo que vale es la palabra escrita, no la experiencia emocional subjetiva de cada persona. Unos sienten que el evangelio tiene que ser así, otros que tiene que ser así. Unos cargan al evangelio de un montón de leyes y reglamentos y disposiciones, otros son más amplios y liberales. Tenemos que ir a lo que está escrito, porque lo que está escrito es lo eterno, verdadero, verídico y real. La palabra escrita. Es lo que dijo Pablo. Vean ustedes. Me fui a la Arabia y luego a Damasco. Y recién después de 3 años fue a Jerusalén a ver a Pedro, a comunicarle a Pedro lo que él andaba predicando. No le fue a pedirle permiso a Pedro para predicar la gracia. Pablo no le pidió permiso a ningún apóstol de Jerusalén para predicar. No buscó a María, la madre de Jesús, que todavía vivía, supongo, a pedirle permiso para predicar. Pablo había recibido el Evangelio de Jesucristo y tal como lo había recibido de Jesucristo, así lo estaba predicando, basado en las Escrituras que había leído. Pero también Pablo, a su manera, presentaba su nueva vida como un testimonio que certificaba la nueva enseñanza que estaba dando. En capítulo 1, versos 20 y 24, leemos: en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. El testimonio de una vida cambiada que certifica la predicación de los demás. Si realmente hemos recibido la gracia de Dios, si realmente hemos experimentado la dulzura del perdón de Cristo, si realmente nuestro corazón ha cambiado, nuestra mente ha cambiado, nuestra vida tiene que demostrarlo. Al fin de cuentas, sí, es la vida lo que certifica la palabra, ¿verdad? Y aquello que predicamos con los labios tenemos que refrendarlo con la vida. El apóstol Pablo lo hacía, pero él no se esforzaba a ser como era. Él era naturalmente. Así como naturalmente la manzana crece en el árbol y llega a madurar como manzana, y así también como la naranja y la banana y todas las frutas florecen, crecen, maduran naturalmente, así el cristiano naturalmente expresa la gracia de Dios que está en su corazón. Así era Pablo. Glorificaban a Dios en mí. Eso sí, debemos vivir los cristianos de tal manera que la gente tenga que dar gloria a Dios por nosotros. Gloria a Dios por nosotros. La lección continúa hasta el capítulo 2, verso 10, pero vamos a finalizar, porque el tiempo se ha ido, y continuaremos el domingo que viene, si el Señor nos da salud y gracia, y nos reúne de nuevo aquí, y no nos reúne en el cielo. Vamos a leer capítulo 2, del 1 al 4. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito.
Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, óiganlo, a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, para reducirnos a la esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes. ¿Cómo se dio cuenta Pablo que detrás de él se metían en las iglesias individuos que traían la ley, que traían la circuncisión y las costumbres y las tradiciones y los reglamentos y que esto y que aquello otro? Y ni por un momento dice, voy a ceder a estos individuos. ¿Para qué? Para que la verdad del Evangelio que Cristo me dio y que yo predico permanezca con ustedes, permanezca con las iglesias de Cristo. Este era el hombre que escribió la carta a los Gálatas. Este era el hombre que del fariseísmo más fanático y del religionismo más intolerante pasó al evangelio más liberal, al cristianismo más limpio, puro, amplio y generoso. Este es el hombre que podía decir, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Este es el hombre más amado de todos los hombres en el cristianismo fuera de Cristo. Este es el hombre cuyas cartas tenemos en el Nuevo Testamento para estudiar, para leer, para meditar y para guardar en el corazón. El hombre que recibió la gracia y predicó la gracia hasta que murió por la gracia del Evangelio. Vamos a inclinar la cabeza, vamos a orar. Quizás haya alguna persona en esta mañana que quiera aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, que quiera hacer su decisión. O alguna persona que quiere solicitar membresía en la iglesia o bautismo en la iglesia. Vamos a tener un momento de oración y les ruego que inclinen su cabeza y reverentemente sigan la oración. Y si van a hacer una decisión, háganla esta mañana con toda sinceridad, aceptando la gracia salvadora de Cristo. Oremos. Amado Señor, Dios nuestro, Salvador nuestro, en esta mañana reconocemos, Señor, que somos pecadores y que al ser pecadores estamos en rebeldía contra ti. Pero en esta mañana, Señor, quiero reconciliarme contigo. En esta mañana quiero empezar a cambiar de vida. En esta mañana quiero recibir y gustar la gracia de Cristo. En esta mañana, Señor, abro mi corazón a ti y te pido que entres a mi corazón. Sálvame, Señor. Quiero ser un hijo tuyo y un heredero del reino de los cielos. Me entrego a ti con todo mi corazón y mi voluntad. Me entrego a ti. Líbrame de mis problemas. Líbrame de mis pecados. Líbrame de mis temores. Sálvame, Señor. Creo en Cristo. Recibo a Cristo. En su nombre de gloria te lo pido.